All right, I have a report which is given to me by people known to me on what the Obama administration is doing. And the report indicates three subjects: that the administration has been conducting spying against all kinds of people, en contra de todo tipo de personas, y que esto en realidad está amenazando con conducir a sacar a Obama de la presidencia de Estados Unidos por parte de grupos que se oponen a su reelección. El segundo punto es que esto viene junto con encima de los ataques por parte de Obama a todo tipo de personas, y es algo donde la rama ejecutiva no puede manejar la situación. Es una amenaza de un verdadero golpe de Estado que no solamente existe, sino que existe en acción ahora ya. El presidente de Estados Unidos está tratando de ejecutar un golpe de Estado, es decir, tomar control, una toma del poder para volverse un dictador absoluto. Y lo que está ocurriendo es, como muchos de ustedes ya saben, es que esta semana ha habido una revuelta en el Senado de Estados Unidos y otras partes del sistema que quieren que este señor se vaya ya, sacarlo del cargo. Ahora, si lo ven con más cuidado, hay una parte más profunda. La operación más profunda de la que forma parte Obama. Y él solamente forma parte, no hay que exagerar su importancia en la estructura. Es significativo, sí, representa esto, aquello, pero esa no es la cuestión fundamental. La cuestión es que se le ha permitido a Obama llegar a tal punto donde él tiene una dictadura total, personal, sobre casi todo el mundo. Y lo que pasó esta semana es que estaba pensando del Parlamento británico, pero hablando del Congreso de Estados Unidos, ha entrado en una revuelta, y lo que está pasando es que este espionaje que Obama está llevando a cabo a nombre de la reina de Inglaterra, hay gente que ahora por eso y por otras causas que han estado amontonando, están listos para sacar a este bueno para nada de la presidencia de los Estados Unidos. Estamos al borde de eso. ¿Obama logrará volverse un dictador absoluto en Estados Unidos? No, no lo logrará, porque la que tiene ese cargo es la reina de Inglaterra. Él simplemente es un tonto útil. Pero si tiene éxito a nombre de ella, en lo que él está ejecutando, habrá una dictadura en Estados Unidos, una dictadura absoluta, y eso conducirá a una revuelta y sangre va a correr con eso. Entonces lo mejor es sacar a este tipo en el momento en que es altamente impopular. Bueno, quiero presentar ahora a Leandra Bernstein, que va a hacerle una pregunta al señor LaRouche, pregunta a la que se ha referido el señor LaRouche, que proviene de círculos institucionales en Washington, y algunos de los antecedentes que también se tiene que tomar en cuenta. Perdón. Gracias, Matt. Ahora, como una manera de antecedente, creo que la mayoría de la gente conoce los reportajes del Washington Post y del Guardian de Londres sobre el hecho de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha estado recolectando, juntando la información de las llamadas telefónicas de millones de personas de la compañía Verizon. Esto ha salido el miércoles y se le ha dado seguimiento día por día, hora por hora, con nuevas revelaciones. Y el informe inicial indicó que la Agencia de Seguridad Nacional está juntando en este momento los informes o los récords de millones de
personas en Estados Unidos, gente que tiene como servicio la compañía Verizon, y una copia de la orden que se giró para llevar a cabo este tipo de operación enorme fue algo que obtuvo el Guardian, algo que se le filtró, y en ese informe inicial se decía que la Corte de la FISA, la ley de vigilancia de inteligencia extranjera, le daba al FBI y al gobierno autoridad sin límite para obtener esta información por un periodo especificado, llamadas dentro de Estados Unidos y también entre Estados Unidos y otros países. Ahora hubo una respuesta inmediata por parte del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, James Clapper, y él dijo que estos dos artículos con esta información filtrada, tenía varios puntos que no eran correctos, a saber que no estábamos haciendo espionaje respecto a llamadas en Estados Unidos y llamadas más nacionales. Eso no es lo que está en la ley, era simplemente llamadas extranjeras. Entonces, solamente si estaba haciendo una llamada al exterior, y dijo en su boletín de prensa, Clapper dijo que la revelación sin autorización de la información sobre este programa totalmente legal e importante es algo que hay que criticar porque amenaza la seguridad de los Estados Unidos y los estadounidenses. Hoy, el periodista Glenn Greenwald, que escribe en el periódico Guardian y que fue el autor inicial de este reportaje, dijo que respecto al gobierno de Estados Unidos, el gobierno tiene servidores públicos y como servidores públicos debemos saber todo respecto a lo que ellos hacen. Por eso se les llama gente que sirve al público, funcionarios públicos. Ellos no deben saber nada respecto a lo que nosotros, los ciudadanos, hacemos. Eso es lo que nos hace ciudadanos privados. Creo que eso es un punto importante, interesante. Y creo que ahora hay una operación realmente enorme. Cada una de estas compañías, no solamente Verizon, esto no es el programa de Verizon, sino otro que se filtró posteriormente, fue un programa de extracción de datos que incluía a 9 de los servidores de Internet más grandes que ellos estos compañías de Internet esencialmente han entregado a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos con información actual y previa respecto de lo que se sabe todos los usuarios de sus servicios. Ahora, cuando esto surgió en la discusión en el Congreso de Estados Unidos, en una audiencia de rutina del Senado sobre cuestiones financieras, que incluía una discusión con Eric Holder, el secretario de Justicia, del Departamento de Justicia, y lo presionaron mucho, y el senador Kirk le preguntó a Eric Holder, quiero hablar un poco del escándalo de Verizon. Le quiero preguntar, ¿puede usted asegurarnos que ningún teléfono dentro del Capitolio en el Congreso fue monitoreado de gente del Congreso, cosa que le daría a un gobierno futuro de Estados Unidos, si empiezan a juntar esta información, les daría un poder especial específico por sobre la legislatura? Y respecto a esto, Eric Holder empezó a mover su boca y dijo, bueno, me dará mucho gusto responder a esta pregunta, pero tiene que ser en una sesión cerrada al público. Y Kirk dijo, señor, creo que la respuesta correcta sería no. Nos mantuvimos dentro de lo aceptado y le aseguró que no hicimos espionaje a miembros del Congreso. Cierra comillas. Claro, esa no es la respuesta que Eric Holder le dio. Entonces,
En la cobertura posterior de otro artículo escrito por Glenn Greenwald, tiene la identificación de lo que él llamó un nuevo autoritarismo nacional, interno en Estados Unidos. Y como ustedes saben, el 6 de junio fue el aniversario 69 años desde el día D de la Segunda Guerra Mundial, y Greenwald dice que pocos estadounidenses piensan que viven en un estado policíaco. Es más, muchos se sentirían ofendidos por esa sugerencia, pero el hecho es que la policía tiene la autoridad para monitorear las comunicaciones de todos los ciudadanos en secreto. Es una marca clásica de un estado que teme la libertad, además de decirse campeón de la libertad. Irónicamente, las revelaciones del Guardian salieron 69 años exactamente desde que los soldados de Estados Unidos y del Reino Unido invadieron a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes soldados que invadieron por Normandía pensaban que estaban liberando al mundo de la tiranía. No pensaban que estaban haciendo el mundo seguro para que sus propios dirigentes asumieran poderes tan totales respecto a sus hijos y nietos. Con eso de antecedente, quiero plantearle la pregunta que nos llegó de una fuente institucional en Washington. La fuente pregunta: señor LaRouche, la revelación más reciente respecto al gobierno de Obama, que estaba juntando datos personales respecto a centenares de millones de estadounidenses sin ningún debido proceso, llega en un momento muy dañino para él. Los escándalos que precedieron estos acontecimientos más recientes habían revelado que el gobierno había estado espionando a los periodistas y que la IRS, la Agencia de Impuestos Internos, ha estado atacando, poniendo en la mira a los oponentes del presidente Obama. El patrón es uno de negar el proceso debido. Y por un lado, en un discurso reciente, el presidente Obama dijo que Estados Unidos está más seguro que en cualquier momento desde el 11 de septiembre. Sin embargo, ahora, para defenderse de este escándalo de espionaje, dijo que estas amenazas del terrorismo hacen necesario este espionaje. El presidente puede decir lo uno y lo otro a la vez. ¿Qué recurso quieren los estadounidenses? ¿Qué deberían hacer los congresistas? Hasta la fecha, el Congreso no ha tenido muchas ganas ni competencia para hacer algo respecto al montón de escándalos de la rama ejecutiva. Esperamos información todavía de Rápido y Furioso. ¿Cuál es su evaluación de este proceso? Bueno, no es algo bueno para Obama. Obama ha ido demasiado lejos y la acumulación de las cosas que él ha estado haciendo como crímenes intencionales en contra de nuestros ciudadanos y nuestro sistema. Él dice: yo puedo dirigir todo, gobernar en todo. Confíen en mí, no interfieran, no voy a decirles lo que estoy haciendo. Esto ya está ocurriendo, esto está en las calles y está en las calles de todo el mundo ahora. Obama está al borde de que se le expulse del cargo. Eso es exactamente lo que estamos recabando. Está a punto de que se lo expulse del cargo. Ahora, si ese acontecimiento tan deseable ocurre o no, no es algo que se ha decidido hasta la fecha. Pero si se ve lo que ha ocurrido en el Senado, como parte de este intercambio. Ese intercambio indica que, no obstante que existen algunos disidentes que todavía quieren encubrir lo que hace Obama, la mayoría del Senado está a favor de hacer una limpieza en Washington ahora. Ha llegado el momento en que el proceso que se utiliza constitucionalmente para sacar un presidente del cargo, cosa que ocurrió en los 1970s, hay que darle el mismo tratamiento, pero con una pateada adicional a Obama. Es algo que está por ocurrir. Muy bien. Una pregunta respecto a los nombramientos recientes como jefe de Seguridad Nacional de Susan Rice y del nombramiento
como embajadora de las Naciones Unidas de Samantha Power. Ambas son proponientes de la doctrina de responsabilidad por proteger, que, como vemos con la política de los rescates, que es la política financiera del imperio, aquí responsabilidad por proteger es la política estratégica y militar del imperio. Esto fue planteado a principios de este siglo por Tony Blair, y luego George Soros lo promovió también en un artículo del 2004 en la revista Política Exterior. Soros dijo, y el artículo se llama La soberanía del pueblo, él dijo: la soberanía es un concepto anacrónico que se origina en los tiempos pasados, cuando la sociedad consistía de gobernantes y sujetos y no ciudadanos. Se volvió la piedra angular de las relaciones internacionales con el Tratado de Westfalia de 1648. Los gobernantes de un Estado soberano tienen una responsabilidad por proteger a los ciudadanos del Estado. Cuando no lo hacen, la responsabilidad se transfiere a la comunidad internacional. Cierra comillas. Y luego sigue: si los gobiernos abusan de la autoridad que los ciudadanos les confían, los ciudadanos no tienen ninguna oportunidad para corregir tales abusos, se justifica la interferencia extranjera. Especificando que la soberanía se basa en el pueblo, la comunidad internacional puede penetrar las fronteras de los estados nacionales. En un foro del 2004, Power hizo comentarios sobre un libro que ella escribió del 2003, donde dice que mi libro y mi investigación era algo que no se podría haber mantenido en el mercado libre si no hubiera recibido una beca, dinero de George Soros y el Instituto de la Sociedad Abierta. Acuérdense que en el 2000 Soros juntó unos $60,000 para la campaña de Obama al Senado de Estados Unidos. Y Power fue parte del equipo de Obama cuando estuvo en el Senado. Ahora, por un lado tenemos a Samantha Power y por otro lado tenemos a Susan Rice. Hemos visto en el caso de Benghazi y todos los puntos de discusión, pero hay que acordarnos también, a fines de los 90s había atrocidades en África cuando ella era secretaria de Estado para Asuntos Africanos. Bombardearon a una planta farmacéutica en Sudán, sacaron a 1 millón de refugiados de la región de los Grandes Lagos en África por los ejércitos de Uganda y Ruanda, y ella dijo: bueno, ellos saben cómo hacer esas cosas, nosotros tenemos que hacer caso omiso de eso nada más. Ahora, los neoconservadores están muy contentos con estas dos damas que van a entrar al gobierno de Obama. McCain dio un discurso donde dijo cosas locas sobre Siria, donde él tiene grandes esperanzas para el equipo de Rice y de Powers, especialmente porque Power tuvo gran responsabilidad en tumbar a Gaddafi. Así es que me gustaría, por favor, que aborde este factor en la situación estratégica respecto a estos nombramientos en el gobierno de Obama. Creo que probablemente habría que minimizar el significado de eso. Ahora, yo he estado pronosticando por buen rato, por largo tiempo, y he tenido razón en todas esas ocasiones cuando he hecho un pronóstico público. Ahora, tomemos un caso. En 1968 yo emití un pronóstico donde dije que íbamos camino a un desplome, es decir, una depresión económica de verdad general de la economía de Estados Unidos. Eso ocurrió a principios del verano de 1971. Yo fui la única persona como pronosticador, como economista, que publicó un pronóstico sobre este tema del 61 hasta el 71. Ningún otro economista en Estados Unidos tuvo ningún pronóstico, sino pronósticos contrarios. Esto después de cosas que ocurrieron en ese año. Hubo un debate importante en la ciudad de Nueva York, donde se reunieron todo tipo de economistas, incluyendo economistas del Reino Unido, y todos fueron derrotados en el debate que yo tuve con ellos. Yo he tenido muchos incidentes de este tipo en el pasado, donde la gente comete errores con los pronósticos. Es que tratan de hacer pronósticos mecanicistas, toman factores
motores mecánicos y no se dan cuenta que lo que pasa es que la mayoría de los virajes en la historia ocurren como sorpresas totales para la mayoría de la gente que están experimentando el proceso. Entonces, si uno va a pronosticar, no se hace en base a las tendencias estadísticas. No se hace caso omiso de eso, pero uno no pronostica en base a esas tendencias. Lo que ocurre es un proceso social donde la gente está convencida de que una cosa es verdad, pero resulta que no lo es. Pero ellos creen que es verdad. Ellos pueden dar citas de los principios y los expertos que les habían dicho que tal o cual jamás, nunca podría ocurrir o que absolutamente va a ocurrir. Y no obstante, la realidad reacciona de repente con haciendo caso omiso total de todos esos pronosticadores. Ahora, yo he estado en eso justamente desde que hice mis primeros pronósticos en 1968 y eso salió bastante bien, porque los pronósticos que hice no los hago si no tengo certeza y sé cuándo estoy seguro y cuándo no. Pero si no sé de lo que estoy hablando, no hablo, me callo. Pero si sí sé, lo diré en el momento apropiado. Y estamos en tal momento. ¿Qué ha pasado ahora? No vean todos estos hechos. Olvídense de los hechos. Porque hay los hechos planteados y otros que no se han planteado, no se han dicho. Y los que no se han dicho siguen siendo no dichos. Y los que se han planteado se afirmaron. Entonces, ¿qué vale el pronóstico con eso? Si uno no puede distinguir entre las dos categorías, entre lo que uno debería reconocer y lo que uno no reconoce. Y ahora estamos en tal situación, y lo puedo decir con precisión en esos términos, que hemos llegado a un momento donde este Obama ha abusado de manera brutal, ha abusado del poder y a la economía de los Estados Unidos y de los ciudadanos. De todas maneras, es peor que el presidente anterior, que era un holgazán de primera, que era un matón de primera. No era muy inteligente, pero era una persona terrible. Ahora, estamos en ese tipo de situación donde la gente está diciendo, y se vio en el Congreso esta semana, ¿qué pasó? De repente hubo una revuelta dentro del Senado en contra de esta operación. De repente una revuelta. Estaban sentados ahí, callados, escuchando todas estas tonterías y de repente, ¡boom!, las cosas cambiaron y empezó el motín. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos estás haciendo? ¿Estás haciendo esto? Y eso es lo que se escuchaba en el Congreso. También vimos un reflejo de eso del Reino Unido, donde voces dentro de Gran Bretaña, voces de alguna importancia, hicieron observaciones parecidas. Lo que ha pasado es que Obama nunca era bueno, nunca realmente era alguien que la gente quería mucho, pero la gente le tenía miedo. Y cuando gente importante le tiene mucho miedo a lo que un pillo como él puede hacer, y Obama hizo cosas muy burdas para intimidar a la gente, sí, algunos senadores trataron de encubrir lo que hizo Obama, pero la mayoría no lo hicieron. Entonces se ha llegado a un punto donde las cosas han madurado, donde Obama está por ser echado por las salidas de la Casa Blanca. Y hemos llegado a tal punto donde Obama o logra imponer una dictadura por encima y sobre las instituciones y el pueblo de Estados Unidos, o a él se le va a expulsar del cargo. Bien, ahora esta es una pregunta que ha surgido como resultado de unas reuniones que tuvimos sobre la ley Glass-Steagall y el material publicado sobre la naturaleza de la ley Dodd-Frank. Y lo que ha estado ocurriendo es que en algunos casos ha habido una respuesta positiva al hecho, positiva en el sentido de que la gente está muy preocupada por el hecho de lo que revelamos, que Dodd-Frank
le impone a Estados Unidos un sistema internacional de llamados rescates internos, y la ley Dodd-Frank todavía es el gran ejemplo que están utilizando otros regímenes de rescate interno que se están preparando en estos mismos momentos en la Unión Europea y en otros lados. Ahora, aunque por un lado hemos tenido respuestas asombradas de reconocimiento de lo que dijimos, también han habido reacciones de resistencia. En particular, hubo una reunión en Washington esta semana donde se nos pidió a nosotros, no de manera muy cordial, que nos fuéramos de la oficina del congresista, porque insistimos de que las implicaciones del apartado 2 de Dodd-Frank significaría la muerte de millones de estadounidenses por las condiciones económicas que se impondrían, y este asesor del congresista no quería ni saber de eso. No, eso no es cierto, no puede ser cierto. Lo que usted está diciendo es exageradísimo. Esa fue una respuesta. Otra respuesta que vino de un representante de la AFL-CIO en un congreso esta semana fue que el apartado 2 de Dodd-Frank es de hecho algo bueno, porque en el 2008, cuando se desintegró el sistema financiero, era necesario apuntalarlo. Entonces no era cuestión si el gobierno debería actuar o no, sino cómo actuar. Y esta persona respondió diciendo que la gran pregunta en este momento es si el apartado 2 se va a utilizar o no bajo condiciones de la insolvencia de uno de los grandes bancos, si se utilizará o no. Y existe una vulnerabilidad si se utiliza, porque involucra resolución bancaria, de reorganización bancaria internacionalmente, y la cuestión es si otros países utilizarán las mismas autorizaciones, y esa es una vulnerabilidad, dijo. Y luego dijo que si otro gran banco se hunde y no tuviéramos el apartado 2 para resolver la situación, significaría daño severo a la democracia. Ahora, una respuesta adicional, porque lo que quiero decir aquí ahora, estas son reacciones que son mentiras. La gente claramente está mintiendo. Y hay una situación donde la gente a uno le tiran mentiras como organizador para que uno se calle. Le mienten para que usted deje de... Déjame. Yo te voy a decir mentiras, pero no me molestes más. Entonces, eso está ocurriendo. Ahora, esta otra respuesta vino de un representante que le dijo a uno de nuestros organizadores, uno de los activistas en un estado al oeste del país, le dijo sobre el tema de Glass-Steagall que la razón más popular para justificar el regreso de Glass-Steagall y la separación de la banca que impone es para garantizar que no se pierdan los depósitos, pero hay otros, mientras Gramm-Leach-Blackley permite que los bancos que toman depósitos de los cuentavientes y que se afilien con bancos de inversión, los contribuyentes están protegidos porque esos otros bancos de inversión no pueden sacar capital del propio banco. Ahora, porque estas son respuestas que están saliendo en situaciones organizativas, me gustaría que usted, por favor, tome esta oportunidad para ponerse usted en los zapatos de nuestro activista y qué respondemos a este tipo de líneas que nos dan. Bueno, primero que nada, si alguien sabe algo sobre cualquier cosa sobre la economía, que no está totalmente confundido por toda la basura que le echan, debe reconocer que en esencia lo que ha ocurrido, si uno está viendo las características, si uno ve el valor de la economía, si uno toma en cuenta la inflación y demás, lo que uno está viendo es que durante todo este periodo, desde 1971, Estados Unidos ha ido claramente
en cuesta abajo, con subes y bajas en este descenso. Pero el nivel de vida del estadounidense promedio es peor cada año que desde 1971. No empezó ahí. Todo esto era un fraude. Pero el proceso, al principio, ocurrió después de la muerte del asesinato de John F. Kennedy. Eso creó la autorización para ir a una guerra en Indochina. Y esto destruyó la moralidad y gran parte de la economía de Estados Unidos. Es decir, que se estaba invirtiendo alguna cosita aquí en ciertas categorías, pero el ingreso básico de la producción de la riqueza real se estaba socavando. Y lo vimos eso con el descenso del programa espacial. Todo iba en baja a partir del 68. Todo ha venido en baja. Y la guerra en Indochina extendió este proceso. Es decir, el derrumbe. Ahora teníamos un nuevo presidente, y hemos tenido presidentes tontos, aparte de lo que hemos hecho. Uno de ellos lo echamos del cargo, pero otros que debimos haber echado de su cargo siguieron ahí. Y lo que tuvimos un nuevo presidente, pero este presidente verdaderamente estaba contra la pared. Lo flanquearon. Yo estaba colaborando con él, pero lo flanquearon. Y él hizo una declaración y insistió en esa declaración hasta el final de su carrera, si no al final de su vida, en la iniciativa de defensa estratégica. Esa fue nuestra política, pero estábamos perdiendo ingresos. Lo que estaba creciendo era cierto ingreso. Wall Street, el ingreso ese de Wall Street, tenía una inflación en ingresos tipo Wall Street, que eran fraudes totales, timos totales, toda clase de cosas que eran timos, cosas estúpidas, terribles. Así que de hecho hemos estado yendo cuesta abajo. Cualquiera que ha vivido durante el transcurso de 3 y tantas generaciones sabe de su propia experiencia que ese es lo que tenemos de historial. De que Wall Street está apostando son taúres. Tienen muchas alternativas de taúres, pero cuando hablamos de producción, cuando estamos hablando de la producción de alimentos, la producción es de bienes, de cosas reales, tangibles. Hablamos del servicio de salud. Las cosas reales, las cosas físicas han ido en descenso. Lo que ha controlado todo ha sido Wall Street y sus contrapartes en Europa. Así que nos encontramos en un proceso de desintegración. Por tanto, estos tipos, Wall Street, se adueña de toda la economía, que es lo que dicen ellos, por eso se ponen a Glass-Steagall. Y lo que están haciendo es nada más que la hiperinflación. El nivel de inflación viene simplemente el precio de cualquier cosa. Vea los salarios de la gente, compárelo con los costos de cualquier cosa que compran. Y vea las condiciones del ingreso. Mire la vivienda, mire los suministros alimenticios, mire la comida. El abasto de comida se está destruyendo. ¿Quién lo está destruyendo? Obama. Obama es uno de los cabecillas de destruir el suministro alimenticio de Estados Unidos. Lo que es el ganado, los granos, todo eso se está destruyendo. ¿Y se está convirtiendo en qué? En gasolina, en queroseno. En vez de alimentos, la gente se está muriendo de hambre. La falta de comida va a empeorar. Y usted va a decir, estos tipos que han logrado imponer estos fraudes sobre todos estos años, que ellos de repente van a encontrar en su corazón y darle a todos ustedes regalitos de Navidad. Estos son los peores timadores del mundo y los más exitosos también hasta el momento. Así que ha llegado el momento de que cualquier persona que apoya este tipo de medidas de Wall Street, que debe ser linchada, pudiera ser linchada, porque el odio contra este tipo de personas existe, se está acumulando, se ve en Europa, se está acumulando. Lo único que previene explosiones de ese tipo
es que la gente tiene mucho miedo de luchar. Pero llega un momento en el tiempo cuando el temor del peligro de pelear y el sentido de desesperación si uno no lucha cambia toda la dirección del asunto. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora. La raza humana, o vamos a entrar a algo peor que el sistema nazi, ¿qué es lo que amenazamos? Esto es lo que esto significa. Frank significa eso. Si se lleva a la práctica de cualquier forma, sería el principio del genocidio en los Estados Unidos, dentro de los propios Estados Unidos. Pero ¿quiénes están detrás de esto? Los apostadores, los taúres de Wall Street. Todos ellos quieren que vengan los ingresos de las apuestas. A ellos no les importa a la gente cuál es ellos no piensan en términos de la salud del pueblo, ellos están pensando en términos de su dinero. Y su dinero para mí, a ellos no les importa nada a la gente. Y no están listos para hacer nada por la gente. La pregunta entonces es que a veces la justicia nos impone una pena a los que abusan. Ha llegado el momento. Yo no creo que ninguno de nosotros, que estamos faltos de agallas, que no somos faltos de agallas y que somos cuerdos, vamos a entregar nuestras vidas por el Wall Street. Bueno, en cuanto al tema de la crisis, tengo una pregunta sobre la agricultura y los recursos, la política verde. Nosotros fuimos a una audiencia del Congreso sobre la ley de combustibles renovables, cuando se le estaba interrogando a un funcionario de la Casa Blanca, cuando le preguntaban cuándo se iba a levantar esta política, ya que tiene un efecto directo sobre el suministro alimenticio, y no hubo ninguna respuesta. El congresista siguió insistiendo de que si había alguna pauta, una base, donde de repente se suspende la producción de combustibles para darle comida a la gente, para decir que hay que suspender esto. Y el funcionario dijo que no hay ninguna pauta, no hay tal cosa. Así que cuando llega el momento de la hora, no hay ninguna protección para salvar a la gente de la inanición o para proteger el suministro alimenticio que se está convirtiendo en etanol. Eso es muy claro. Pero hay otro aspecto que no es tan claro, que representa, que yo veo como una política de agresión contra la tierra. El proceso de la producción de maíz es un proceso biológico intenso, lo que ocurre en la producción de maíz. Y hemos tenido tierras muy fértiles en este país, pero hemos estado desgastando ese recurso de forma acelerada, porque estamos creando estos cultivos en base de lo que genera dinero. Así que eso nos crea una situación donde se hace más difícil tener una cosecha abundante. No toma en cuenta extremos en el clima, cosas por el estilo. Por tanto, nos encontramos al borde, no solamente de sacrificar la alimentación para nosotros mismos en nombre de los mercados, en vez de atender a la gente, pero también estamos sacrificando a nuestra posteridad. Junto con esto, tenemos el caso, por ejemplo, en Iowa, donde estaban excavando para sacar agua, para pozos de agua para agricultura. En vez de bajar a 150 pies para encontrar agua, tuvieron que bajar a 900 pies. Y aún ahí no fueron muy exitosos. Así que tuvieron que abandonar el esfuerzo de cavar estos pozos. Así que los complejos de agua subterránea son complejos en esa zona. Los pozos cercanos están yendo bien, pero los geólogos y los agricultores están muy preocupados de que ya no hay agua subterránea. Un agricultor dijo que no podía encontrar agua para sus chiqueros, así que canceló sus planes para criar puercos. Tenemos otras compañías de puercos que han tenido sus pozos que se han secado. Algunos agricultores han tenido que acarrear el agua. Algunos
otros han tenido que bombearla de otras partes, pero entienda que esto es en el oeste, que este es una parte árido, pero también lo estamos viendo en el este, que no ha sido árido. Tenemos la capacidad, en principio, para resolver estos problemas. Tenemos en el caso de la tierra, podemos hacerlo. No es algo verdaderamente que sea algo redituable para Monsanto y demás, pero sí aumenta la producción. En cuanto al asunto del agua, tenemos el plan de Noahuapa para resolver ese problema. Y tenemos el proceso de desalación para lograr agua fresca, pero estas son crisis que no son crisis que la raza humana no puede abordar, sino parece ser que la verdadera crisis es que quieren matarnos a todos. En términos de una respuesta normal a un desastre en estas zonas, si usted simplemente va a hacer eso, va a fracasar. Va a tener que regresar a una política a favor del pueblo. Primero que nada, debido a la degradación, vamos a tener que cancelar toda la conversión de alimentos en combustibles, toda la comida, la transformación de la comida en combustible, eso hay que acabarlo. Eso es lo primero, porque si uno no hace eso, no está en serio. Y cualquiera que no hace eso es un criminal, moralmente criminal. Por tanto, vamos a cerrar la gente, los que andan metidos en esta cuestión de conversión de combustibles. Tenemos un problema más profundo, sin embargo. Cuando está hablando de este proceso de excavar estos pozos profundos, lo que estamos hablando de la estupidez, la criminalidad, que esto ha sido creciendo durante la mayor parte de un siglo. Desde los 1970 y especialmente los 1980, a finales de 1980, cuando llegó George H.W. Bush a la presidencia y posteriormente el hijo 2 veces en la presidencia y entonces ahora este vago Obama. Piensen cuánto tiempo es eso. Cada uno de ellos ha tenido 4 años por cada periodo y es a lo largo de ese periodo que los recursos de los Estados Unidos, que era rico en aquella época en estas categorías, ahora ya no existen casi. Así que no vamos a poder salir ahí con una bomba y bombear el agua que necesitamos, porque ya no hay agua suficiente. Hay otros métodos que podemos aplicar, pero ellos implican ciertas tecnologías que tenemos a la mano. Podemos hacerlo, pero requiere abandonar la tecnología verde que va a destruir a los estadounidenses. Lo que va a matar a los estadounidenses es la tecnología verde. Siempre y cuando los verdes son los triunfantes en violar a la economía, destruir la productividad, entonces no tenemos la menor posibilidad. Estamos condenados a morir. Entonces, ¿cuál es la tecnología verde? ¿De dónde salieron los verdes? Yo sé de dónde vino. Yo sé los nombres de las personas que los crearon. Y todos eran criminales. Yo le he estado dando seguimiento a eso nuevamente durante casi 50 años, cómo se creó esta política. Y durante 50 años hemos estado destruyendo al mundo con esta mentalidad. Lo que tenemos que hacer ahora es sencillamente sacar a estos sinvergüenzas del poder y su política es una emergencia nacional. Eso es lo que representa para Estados Unidos. Tenemos que hacer unos cambios radicales rápidamente para que la gente se mueva. No solamente podemos meter unas cuantas gotitas de agua en un pozo profundo, sino que hay que crear cierta aumento en el agua. Podemos hacerlo, pero tenemos que acabar con esta tontería verde para hacerlo. También tenemos que emplear a la gente de una forma mejor, no en trabajo por hacer trabajo y ese tipo de tontería. Hemos llegado al momento en que Estados Unidos ha sido arruinado. De hecho, ha sido arruinado, desde el asesinato de John F. Kennedy. Estados Unidos ha ido en descenso desde el asesinato de John F. Kennedy. Y la guerra prolongada en la cual nos metimos, que era totalmente innecesaria, contraria a todo principio,
que Douglas MacArthur, tal vez el genio militar más grande que hemos tenido en este siglo, en el siglo pasado, advirtió en contra de esto. Entendíamos. Truman no servía para nada, ese es un hecho. Pero lo que hicimos, lo aceptamos, lo aguantamos, y lo que hicimos fue adoptar una opción termonuclear. Le dejamos caer, arrojamos bombas atómicas sobre Japón. No era necesario, y ya Japón estaba derrotado. Dejar caer esas dos bombas sobre Japón no tuvo nada que ver con ganar esa guerra, al contrario. Entonces nos hemos estado moviendo en una orientación que son de guerras innecesarias. Usted ya no puede librar una guerra. Si alguien piensa ir a una guerra hoy en día, está loco de remate. Está mentalmente muerto porque no sabe lo que está haciendo. La única clase de guerra que estamos en un conflicto termonuclear ya. Si tratáramos de forzar cualquier guerra, digamos en la región del Oriente Medio, como en esta situación de Siria, si usted trata de impulsar una guerra de que alguien se mete lo suficiente estúpido y cae en ese tipo de trampa, o algo parecido, vamos a ir a una guerra termonuclear, a una crisis termonuclear. Sería una guerra termonuclear. Y los principales expertos militares lo saben. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Este gobierno que tenemos en Estados Unidos está impulsando eso. Los británicos lo están haciendo de forma más obvia todavía. Tenemos a gente como Dempsey y demás que están advirtiendo en contra de esta tontería. Pero no estamos muy lejos de la amenaza de una guerra termonuclear. Y una guerra termonuclear va a durar como 1 hora. Y ya se acabó el asunto. Bueno, esto nos lleva a la conclusión de las preguntas que tenemos para esta noche. Creo que el señor LaRouche tiene un historial de pronóstico, como usted ha dicho, ha sido muy claro durante los últimos 50 años. Así que lo que él dijo esta noche, creo que hay que tomarlo muy en serio. Y hay que tomarlo, todos los que escucharon deben tomarlo muy en serio, así todos los que escucharon. Quisiera darle las gracias a Leandra, a Dennis por incorporarse a nosotros en el estudio hoy. Quiero darte las gracias a Lynn por todo lo que has dicho, y le estoy dando las gracias a todos los que han visto este programa. Muy buenas noches.